Dios bendiga, muchas bendiciones. Bienvenido a nuestro espacio, Ministerio de Liberación, Éxodo 34:10. Hoy traigo un testimonio poderoso que yo sé que va a tocar tu vida. Vas a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Si te he encontrado sumergido bajo la oscuridad, si te he encontrado sumergido bajo el mundo de las tinieblas, es necesario de que veas este testimonio para que te sea de aliento y el Señor tu Dios pueda guiarte. Así que te invito a que te suscribas y active la campanita. Para mí es un placer contar mis testimonios de cómo Dios me sacó de la brujería, cómo fui liberado a través del apóstol Gualdarramo, cómo pasé mi proceso de liberación, qué tuve que pasar, qué tuve que subsistir. Pero primeramente quiero hablarte de cómo fui inducido en esto de la brujería, en esto del satanismo, del ocultismo, así como usted quiera llamarle. Recuerdo que en una ocasión yo fui, quizás muchos han oído mi testimonio en muchos lugares. Recuerdo que en una ocasión una persona se acercó a mi vida, una persona muy allegada, una persona muy conocida, a la que tanto amo y tanto respeto. Yo acababa de venir de un mundo donde yo era pelotero profesional de un equipo de las grandes ligas. Y allí recuerdo que me hubieran dado de alta, de baja, me hubieran expulsado de allí porque bajé mi rendimiento, bajé las condiciones por las cuales yo estaba en ese lugar. Recuerdo que en ese entonces, en el año 2011, firmé un contrato de $31,000. Recuerdo que fui con mi padre a escondida. Era el deporte que amaba, jugar béisbol. Y recuerdo que el manager donde estaba era un manager que le gustaba bastante el dinero y era un hombre bien ambicioso. Y ya tenía varias ofertas millonarias, pero a Dios le plació que yo fuera con mi padre y firmara por esa cantidad. Pero recuerdo que las cosas a mí no me iban a salir, no me estaban saliendo bien. Todo empezó a marchar de mal en peor. Recuerdo que esa persona se acercó a mi vida, ya cuando me dieron de baja, me dieron que ya no iba a pertenecer al equipo porque ya no estaban interesados en lo que yo le estaba brindando. Por lo tanto, recuerdo que cuando esta mujer se acerca a mí, me dice: te voy a llevar a un lugar donde allí te van a ayudar para que tú vuelvas a jugar béisbol, para que tú vuelvas hacia tu objetivo, hacia el futuro, hacia lo que tú quieres determinar. Cuando esta mujer se acerca a mí, recuerdo que me lleva donde un sacerdote satanista. Lo primero, cuando entro allí, lo primero que me dice ese sacerdote es que tiene que haber un pacto entre yo y él. Él me iba a hacer rico, también me iba a hacer que yo volviera a jugar béisbol y que también pudiera llegar a la Grande Liga. Pero el pacto era dinero por dinero. Por lo tanto, allí caí en gracia en aquel lugar. Allí se me dio atención. Lo primero, cuando el brujo empieza a trabajar conmigo, lo primero que hace es decirme que tengo que comprar un pote de ron, un pote de alcohol y 3 velas. Todo esto, cada vez que yo iba, yo tenía que comprarlo porque era de la manera que yo iba a consultar con los demonios. Cuando me encuentro allí consultándome con los demonios, allí empiezan a hablarme de que a mí me hicieron un trabajo para que no me fuera bien en mi futuro en el béisbol, que el brazo me lo tumbaron. Recuerdo que cuando yo llegué allá, donde ese sacerdote de Satanás, mi brazo tenía una lesión, tenía un hueso desgastado, tenía un desgarre aquí adelante de un tendón y parte atrás de otro tendón, y tenía un desgaste en el manguito rotador. El manguito rotador es lo que permite que tu hombro pueda rotar. Por lo tanto, yo recuerdo que estando allí con este hombre, yo aprendí muchísimas cosas, de lo cual Dios
me alertó cuando conocí el ministerio de liberación, pero a ese punto vamos a llegar. Bueno, yo recuerdo que cada rito que se hacía era conforme para hacer el trabajo que él quería hacer en mi vida. Yo recuerdo que él agarraba una bola de plomo, y esa bola de plomo él la entraba en fuego, y entrándola en ese fuego empezaba a orarle a esa bola de plomo. Ese demonio empezaba a tirarle humo. Cuando ese demonio empezaba a hacer rito, él me decía: lo que yo te voy a hacer te va a calentar, te dolerá. Cuando él sacaba esa bola de plomo de ese fuego, esa bola de plomo, él me la frotaba en el brazo. Yo allí en mi brazo sentía como que el brazo se me estaba quemando. Es algo paranormal. Pero mi brazo, al nivel de quemadura que tenía esa bola de plomo y el tiempo que tenía en el fuego, es algo increíble. Pero mi brazo no sufrió ningún daño, ninguna quemadura, ni en primer grado, ni en segundo grado, ni en tercer grado, que es algo inexplicable. Con esto le quiero decir que el mundo de las tinieblas sí tiene un poder, pero un poder ilimitado, porque el poder y la gloria y la soberanía le pertenece a Dios. Pero las tinieblas sí tienen un poder, pero es un poder muy limitado. Por lo tanto, estos demonios siempre frotaban esa pelota con el objetivo, esa bola de plomo caliente, con el objetivo de que se me transfirieran ciertos espíritus. Ayer me habló que me introdujo 7 espíritus, que podríamos decir que eran espíritus vigía o espíritus que custodiaban mi brazo, que estaban observando. Y estos espíritus que él introdujo allí trabajaban cada uno con las 7 potencias. Las 7 potencias es una deidad demoníaca a la cual los demonios trabajan. Y allí cuando se introdujeron esos demonios en mi brazo, era con la cualidad de que mi brazo pudiera sanar, pudiera estar bien, pudiera estar en perfectas condiciones. Recuerdo que a veces me daban baños con ceniza en mi brazo, baños con ciertas aguas en mi brazo, para que mi brazo pudiera ir sanando. También recuerdo que en aquellos lugares empecé a ver un sinnúmero de personas que iban y citaban a ese brujo, a ese sacerdote del satanismo, pero las personas iban sin tener la idea mínima de que allí se le iba a transferir influencias demoníacas. Todo esto yo lo aprendí cuando vengo acá al Ministerio de Liberación, que el apóstol Olver empieza a ministrarme liberación. Y yo pensé que cuando yo fui a estos lugares, a mí se me estaba libertando o sanando. Todos sabemos que los demonios no libertan a nadie. Todos sabemos que los brujos no sanan a nadie. Todo lo que usted hace allí es por una causa o por algo en especial, conforme a lo que ellos quieran hacer para ligarte a ellos. Bueno, yo recuerdo que lo que empezaba a impactar mi fe en esto del ocultismo fue que en una ocasión un compañero mío, un amigo mío, un demonio lo operó literalmente con un pedazo de cristal, abrió su brazo derecho, su brazo izquierdo, y allí el demonio empezó a sacar coágulos de sangre de sus brazos. Este demonio es conocido como Guedé. Este es un demonio haitiano, pero todos sabemos que los demonios no tienen nombre, sino se autoproclaman conforme a la asignación y conforme a cómo ellos quieran llamarse. Por lo tanto, este demonio apodado llamado Guedé, un demonio que no le gusta mucho el agua, un demonio que es muy malapalabroso, un demonio que es muy aberrante, todo lo que solía hacer este demonio eran cosas extremas, porque le encantan las extremidades. Por lo tanto, allí yo recuerdo que abrió su brazo izquierdo, empezó a sacar coágulos de sangre, con sus dedos lo ahirió dentro de su brazo,
y allí lo operó y cerró su herida con un pedazo, con un poco de su saliva, y el brazo pudo quedar literalmente como si nunca se hubiera abierto ninguna abertura. También recuerdo que también llegó una mujer a aquel lugar y le hicieron una operación a corazón abierto, este mismo demonio. Y esa operación que se hizo a corazón abierto, también allí el demonio cerró la herida, la apertura, con un poco de su saliva, disculpen la expresión, pero la pudo cerrar como si no hubiera visto nada. Usted se preguntaría, ¿y cómo tú fuiste operado de tu hombro? Claro está, voy a llegar también a ese punto, pero quiero contarte un poco de lo que viví y cómo la persona aferraban su fe en aquellos lugares de hechicería, pensando de que iba a haber solución, pero como yo fui aprendiendo en aquel lugar y los demonios me decían, tú tienes la capacidad para ser como nosotros, porque tú tienes un don de poder ver, de ser un vidente y de poder ver en el mundo espiritual. Por lo tanto, tú tienes la facilidad que puedes ver los muertos. Yo recuerdo que en una ocasión en mi niñez, sí yo pude tener contacto con personas que hubieran muerto, que hubieran salido de la existencia. Porque recuerdo en una ocasión, yo nunca le he contado esto a nadie, pero sí lo viví en mi niñez. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba acostado al lado de mi madre y yo me levanté de madrugada, no recuerdo la hora, pero me levanté y recuerdo que empecé a invocar los muertos. Empecé a decir y a pronunciar unas palabras que me las reservo por ética para que la persona no puedan malinterpretar, porque nuestro objetivo no es enseñar, nuestro objetivo no es enseñar brujería, sino edificar las personas a que no puedan ir a estos lugares. Por lo tanto, yo allí estaba invocando y allí yo pude verme en una ronda y pude verme en esa ronda como se presentaron muchos hombres, muchas mujeres, muchas personas ya muertas. Pero de las personas que se presentaron ya muertas, eran personas que, claro está, no eran creyentes, no eran cristianos, porque las tinieblas no tienen la facilidad de poder traer del lugar de descanso una persona que ya ha fallecido en los pies de Cristo. Solo Dios tiene la potestad de poder traer una de esas almas con un propósito, tanto sea como de traer paz a tu vida, de traer un alivio, de que esa persona se encuentre en un buen lugar. Pero allí yo recitando esto, inocentemente, y nunca hubiera ido donde un brujo, empecé a tener estas visiones. Por lo tanto, yo recuerdo que en ese entonces, mientras yo seguía asistiendo donde este sacerdote satanista, allí iban mujeres hermosas, mujeres que se buscaban la vida en lugares ilícitos, buscándose la vida con hombres, acostándose con hombres, iban a darse baños para atrapar hombres millonarios y ella poder vivir de esas riquezas. También iban personas a hacerse aseguranzas, resguardos, para que nadie pudiera tocarle ni matarle. Allí yo veía literalmente cómo esos resguardos eran preparados y las personas se lo tomaban y ahí mismo el resguardo era probado. Yo recuerdo que en una ocasión le probaron un resguardo a un hombre y el demonio le dijo, vamos a probártelo. El demonio primero empezó y tomó el machete, aquí se le dice machete, en otros países le dicen colín, en otros le dicen, no sé cómo especificar, pero es algo que se utiliza muchas veces con la mano para podar los arbustos. Y allí este demonio sacó esto y empezó él mismo a herírselo, a clavárselo y literalmente
La punzada lo que hacía que se doblaba, se quebraba. Él mismo hacía para llamar la atención y traerle un impacto a las personas de que lo que él hace tiene un efecto, tiene poder y tiene resultado. Recuerdo que cuando le da a tomar ese resguardo a ese joven, lo primero que toma es algo, ese machete, y empieza a herírselo al cuerpo, y el machete hacía esto, se doblaba, se quebraba. Es decir, cuando le hirió ese demonio con ese resguardo, nada podía transferírsele a este hombre. También en una ocasión vi uno de una mujer, yo recuerdo que estaba ahí, y estando yo ahí en ese lugar, cuando le iban a atravesar en forma de una punzonada, yo estaba esperando que literalmente la matara y que saliera del otro lado, hermano. Cuando yo vi que eso se quebró, el demonio lo que hizo así, me visualizó y empezó a reírse y a hablarme como haciéndome entender, ve que funciona lo que yo hago. Y allí yo fui activando mi fe creyendo, allí yo pude ver Biblia, allí yo pude ver que se leía la palabra de Dios, porque si hay una cosa que hacen los demonios, los sacerdotes del satanismo se saben la palabra de Dios así como usted también se la sabe. Pero ellos la recitaban en otros idiomas y a través de las escrituras engañaban a muchas personas que iban allí. Allí yo pensaba, como yo no conocía de lo que era Dios, allí yo pensaba que Dios estaba en aquel lugar. Yo pensaba que las tinieblas tenía verdaderamente el poder, pero no era así. Recuerdo que seguí en mi vida pecaminosa. Recuerdo que en una ocasión fui a un país de acá, a un lugar de acá, a un campo de acá de República Dominicana conocido como San Juan. Todos sabemos que en este lugar practican mucho la hechicería. Yo recuerdo que entrando allí, antes de yo conocer a Cristo, casi ya acercándose el tiempo de yo conocer al Señor, yo recuerdo que en una ocasión yo entré a la casa de una bruja, y entrando a la casa de esa bruja, allí fui a leerme mi futuro. Mientras yo iba allí a leerme mi futuro, yo no sabía que todo lo que estaba yo haciendo estaba atándome, que todo lo que yo estaba haciendo estaba amarrándome espiritualmente. Pero todo esto yo lo estaba haciendo sin un conocimiento, con una ausencia, que es lo que hacen muchas personas cuando van a estos lugares. No se les pueden culpar porque no tienen el conocimiento, no tienen en la conciencia lo que están haciendo, porque no saben de esas cosas espirituales. Y como a mí las cosas espirituales siempre me llamaban, me atraían, porque cuando tú tienes un diseño espiritual, las cosas espirituales te van a atraer. Yo recuerdo que cuando entré allí, yo recuerdo que esta mujer empezó a hablarme de mi futuro. Y esta bruja me dijo, yo quiero hacer una oración por ti. Escuche esto. Hasatán es experto en imitar las cosas de Dios. Hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que los demonios, los brujos, la han cogido para ellos aplicarla y confundir a las personas. Por lo tanto, yo recuerdo que estando donde esta bruja leyéndome el futuro a través de unas velas, empezó a leerme mi vida, empezó a hablarme de mi vida y empezó a entregarme ciertas aguas. Cada una de esas aguas que yo me iba a frotar en mi cuerpo era con el objetivo de yo atraer riquezas, de yo atraer mujeres hermosas a mi vida. Por lo tanto, yo recuerdo que cuando ella empezó a orar por mí, en aquel lugar cayó una presencia sobrenatural. Cuando esa presencia cayó, algo me cubrió, así como yo siento cuando el Espíritu Santo empieza a cubrirme. Es lo mismo que yo sentí en aquel lugar. Instantáneamente allí como que se apareció un ser que instantáneamente agarró a esta bruja y la contrayó contra las paredes. Es decir, se la llevó así de un lugar a otro y la chocó contra la pared. Y esta bruja empezó a decir y a pronunciar, sal de aquí y vete a buscar de Dios. Sal de aquí, te veo viajando. La bruja empezó a profetizarme
como si fuera una mujer cristiana. Sal de aquí, vete a buscar de Dios. Te veo de nación en nación, te veo en muchos lugares. Sal de aquí, vete de aquí, porque no podía soportar la luz. Te veo mucha luz. A muchas personas quizás han vivido esta experiencia. Cuando un brujo, un demonio ve luz sobre ti, esto significa que hay una marca sobre tu vida. Porque ¿qué dice la palabra? Que nosotros somos luz, que el reino de Dios es luz. Por lo tanto, cuando una persona está marcado por Dios, pertenece al reino de la luz. Por lo tanto, allí lo que ella pudo percibir y lo que yo entiendo fue que vio sobre mí una marca, fue que vio sobre mí un llamado. Y quizá usted que ha ido a estos lugares, quizás sobre usted han visto una luz, una marca. Y por eso muchos demonios, muchos brujos le han dicho: yo no quiero trabajar contigo, yo no quiero trabajar con usted. Por lo tanto, recuerdo que saliendo de aquel lugar, y a pesar de ver esa cosa sobrenatural, como esa fuerza sobrenatural agarró y contrayó a esa bruja, que esa pared sonó boom, como un golpe seco, así que yo pensé que la hubieran matado. Pero allí solo de su boca salía: vete de aquí, que tienes mucha luz. Por lo tanto, yo recuerdo que seguí caminando, seguía yendo donde este sacerdote, seguían las cosas intrigándome, veía gente como entraban con problemas paralíticos y salían caminando, veía personas que entraban con enfermedades, eran sanados instantáneamente. Pero ¿cómo? Cada una de esas personas tenía que pagar dinero, cada una de esas personas tenían que ofrecerles dinero a los demonios. Todos sabemos que los demonios son los que cobran, los brujos, los hechiceros, son los que le encantan cobrar dinero por las cosas que hacen. Pero las cosas de Dios, Dios siempre la ha dado por gracia y por su misericordia. Por lo tanto, yo recuerdo que cuando yo veía todos estos desenlaces, también pude tener las experiencias de las hijas que él preparó desde el vientre de su madre. Y allí preparó dos gemelas, que esas dos gemelas tenían la cualidad de profetizar, de que los demonios les revelaran la vida de cada persona, porque él la presentó desde el vientre de su madre. Allí tenían la facilidad que a través de demonios podían comer cristales. Estando niñas pequeñas comían cristales, y él tuvo que traerla desde el país donde se encontraban para él poderle calmar esos demonios que la estaban tomando y estaban haciendo cosas sobrenaturales. Es decir, esas niñas tenían poderes sobrenaturales por causa de las presentaciones, de las invocaciones, de lo cual él hizo cuando se encontraban en el vientre de su madre. Pero todos sabemos que Dios no va con nada de esto. Yo recuerdo también que en una ocasión, yo estando allí, porque eran bastante los ritos los cuales hacía, yo recuerdo que también yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana, a las 12 de la madrugada, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, todos los días a ir a una calle de Cruz de Camino, a lanzar vela, a lanzar 7 pesos con vela y a lanzar 21 pesos, todo trabajándole a las 7 potencias que reprendemos en el nombre de Jesús, también a las 21 divisiones, todos estos trabajos que yo iba a hacer en esos lugares, como se le conoce Calfú, que yo sé que allí yo lo que iba a hacer invocaciones demoníacas para que lo que yo estaba haciendo pudiera fluir. Yo tenía que flotarme estas velas, poderla tirar en ese cruz para que cuando los carros cruzaran pudieran romper todo lo que estuviera contrario trabajando en mis brazos. Pero lo que tengo para decirte que ahí no se queda todo. Todavía sigo en estas cosas. Recuerdo que en una ocasión se me hizo un resguardo. Nunca he hablado esto en video. Recuerdo que en una ocasión se me hizo un resguardo. Cuando se me hizo este resguardo, con este resguardo yo no podía tener relación sexual. Era un resguardo que si yo tenía relación sexual con él puesto, se rompía literalmente. El resguardo me iba a alertar
de toda cosa mala que me podrían sobrevenir a mí, Él me iba a avisar. Y yo lo tenía aquí como en forma de un cuello y lo tenía grindando como en una bolsita de piel, amarrado aquí con un lazo. Cada vez que yo iba a salir a la calle o a cualquier lugar, yo me ponía mi brazo, toda la influencia que se me transfirieron a mí, gracias a Dios ninguna de esas fueron tomadas, sino externamente, pero todo es lo mismo, porque tú le estás abriendo puerta a los demonios, y si le abres puerta de alguna manera ellos van a entrar. Así que no importa si tú te tomas el demonio o si se te hace un trabajo que es desde afuera, no hay manera de cómo tú decir no. Es más fácil lo mío, es más fácil porque yo nunca me tomé un demonio, no. Esto es como Dios le plazca hacerlo. Dios es quien hace las liberaciones. Yo recuerdo que en una ocasión se me hubiera olvidado de que yo tenía ese resguardo puesto en mi cuello, y yo en una ocasión tuve intimidad con una persona cuando me encontraba en el mundo haciendo cosas pecaminosas. Yo recuerdo que literalmente ese resguardo se rompió, que yo pude sentir cuando esa soga hizo ¡plac! Hizo el clip, y así mismo en mis manos ese resguardo cayó. Allí yo me levanté, terminé de hacer lo que estaba haciendo con esa persona y huí de aquel lugar. Y pensé y tuve un poco de temor, entonces tuve que botar el resguardo porque ya no servía, porque ya al tener relación sexual, ya el resguardo ya no iba a tener ninguna función. Yo recuerdo que donde se me preparó ese resguardo fue en un lugar de acá de República Dominicana, si no mal recuerdo, creo que fue en Jarabacoa, sí, en Jarabacoa creo, y era una montaña, un lugar montañoso. Allí había muchos cráneos de chivo, allí habían cráneos de personas humanas y muchas cosas abominables. Y allí se invocaban los demonios de una manera que cuando los demonios subían allí habían ataúdes, cajas de muertos, y a través de esas cajas de muertos se invocaban esos espíritus. Yo recuerdo que también en una ocasión, cuando ya estaba con el sacerdote de Satanás, era un hombre que viajaba a nuestro país vecino. Todos sabemos que nuestro país vecino es un país donde se practica el vudú, donde el vudú es una religión que para ellos es algo común, es algo normal practicar esto, porque son los dioses que ellos adoran. Este brujo cada vez iba con la cualidad de adquirir poder, de hablar con demonios, de hablar con representantes de Satanás, de hablar con el mismo Satanás, para que le otorgara ciertos poderes, para él seguir operando en las influencias diabólicas, satánicas, como este hombre operaba, porque eran niveles en que comprensión humana causado por demonio, él estaba operando. Ya poderes sobrenaturales, paranormales podrían llamarse. La psicología a esto le conoce como poderes paranormales o cosas parapsicológicas, algo como así, tienen como un término así, pero la psicología le llama paranormal, psicología como paranormal. Pero yo recuerdo que este sacerdote satanista allí podía tener contacto con ciertos cangrejos gigantes que le hablaban, demonios encarnados como en forma de cangrejos gigantes. Podían allí poner sus manos, allí le decían si él estaba preparado para recibir cierto poder, porque para un sacerdote o para un satanista, un brujo, tiene que estar preparado para recibir un poder de parte de las tinieblas. Es como la cosa de Dios. Para Dios entregarte un llamado, un ministerio, tú necesitas tener la madurez o necesitas tener los estatus que Dios exige para poder entregarte esas cosas, para que tú puedas valorar lo que Dios te está entregando en tu mano. Recuerdo que cuando él iba a aquellos lugares buscando la manera de cómo adquirir más y más poder, yo recuerdo que en una ocasión
Él me decía, él me contaba, en una ocasión yo le tuve que coger un dinero en un saco que tenían unos demonios a los cuales él le trabajaba, como el demonio conocido como Guedé, que es un demonio malo que no le importa si matar al mismo brujo o a quien sea. Él le cogió un dinero y cogiéndole ese dinero, yo recuerdo que él me dijo que él iba a tener un accidente donde él perdió el control y se iba a caer por un puente. Y allí él dijo, yo tuve que, Miguel, para poder librarme de eso, invocar el demonio y decirle, no, yo te voy a devolver tu dinero. ¿Y saben qué sucedió? Usted no va a creer lo que yo le voy a decir. Cuando él dijo esto, le dijo, te voy a llevar tu dinero ahora mismo, pero no me mate. Instantáneamente él me dijo que el vehículo donde él iba, el demonio se lo volteó hacia la dirección donde él tenía que llevar el dinero. Él iba de esta manera desde frente y el demonio se lo giró sin él doblar. Se lo volteó para la dirección a donde él iba a llevar el dinero. Es algo, hermano, que si usted para creerlo, porque yo en una ocasión, ¿sabe por qué yo lo pude creer? Porque en una ocasión, al este hombre tener tanta influencia demoníaca dentro de él y los demonios tener el dominio absoluto sobre él, a veces tú ni sabías cuándo este hombre estaba poseído, cuándo estaba o no estaba poseído. Yo recuerdo que en una vez yo andaba en un carro con él, en un BMW muy hermoso el vehículo, y cuando este hombre andaba en ese BMW, hermano, yo nunca, eso parecía una película como de Rápido y Furioso, yo nunca me hubiera montado con nadie en un vehículo que conduciera tan rápido y a la vez tan perfecto, con esa rapidez y esa precisión, que yo andaba asustado y a veces yo no sabía distinguir si era el demonio que iba hablándome o era el mismo brujo a la vez, porque a la vez se reía y a la vez mirándome, podía a la vez mirándome riéndose, podía doblar con facilidad, podía esquivar el vehículo mirando y hablando conmigo. Esto es algo hermano, que usted lo escucha, pero yo lo vivía ahí en carne propia. Yo andaba asustado y nunca más quise montarme con él. Porque eso era, hermano, y con una canción de fiete palo y canciones haitianas de invocaciones demoníacas. Así era que andaba este hombre dentro de su vehículo. Pero mi objetivo es traerte aquí cómo fue mi liberación también. Yo recuerdo que ya saliendo de esto, también mucho antes, ya acercándose el tiempo, yo también le oraba a los demonios, yo también me arrodillaba ante ellos, yo también tenía que ir al cementerio a llevar velas, a hacer ritos. Yo en una ocasión recuerdo que el brujo en una ocasión metió la mano para que yo y un amigo mío no pudiéramos estar influenciados, porque en una ocasión un amigo mío y yo tampoco nunca he dicho esto en las redes, pero ya quizás Dios ha permitido que yo lo hable porque me ha venido a memoria. Yo recuerdo que en una ocasión entramos con el sacerdote satanista a un cementerio. Cuando yo entré a este cementerio con él, allí vi varias personas que practicaban la brujería, fumando tabaco, fumando unos tabacos que le gusta fumar a los demonios, a los brujos. Y allí estaban haciendo ritos, invocaciones y prendiendo vela en el varón del cementerio. Y allí estaban haciendo sus invocaciones. Y mientras el brujo estaba haciendo una invocación en el varón del cementerio, empezó el varón del cementerio, es como una casetica así, donde en esa casetica prenden vela, encienden vela, con la cualidad, mucha gente lo hace de que para que su pariente sea iluminado, sea encaminado. Todos sabemos que las tinieblas, que ninguna persona que fallece necesita ser iluminado, porque la única luz que te iluminará se llama Cristo Jesús, a pesar de que ande, como dice la palabra, en valle de muerte. La única luz que puede iluminarte se llama Jesús. Por lo tanto, yo recuerdo que allí yo estaba abriendo una tumba. Mira, son cosas que estoy contando aquí que nunca le he contado en ningún canal, ni con el apóstol aquí, pero Dios le plació. Yo recuerdo que allí yo estaba abriendo una tumba con un amigo mío. Empezamos a abrir la tumba, de taparla.
a ver si estaban ahí los cadáveres de ese pariente que hubiera muerto en los años miles y algo, no recuerdo la fecha, pero eran los años miles pero bajito. Entonces allí el brujo se embaló corriendo y no paró y dijo: dejen eso, ustedes no saben lo que están haciendo, lo que ustedes están haciendo. Eso le puede traer un problema, una consecuencia. Y él, para ayudarnos, impidió de que el compañero mío y yo pudiéramos abrir esa tumba. Por lo tanto, todo lo que este hombre hacía era con la ambición de adquirir poderes demoníacos. Él empezó con cuadros, con cositas, pero luego se fue yendo más profundo, fue viajando a Haití, fue viendo más Bocó. Bocó es un nivel espiritual de la brujería, que cuando tú llegas a este nivel, tú tienes un nivel profundo donde tú puedes leerle con facilidad a la mano de una persona. Todo lo que se hace en esto, todo esto es abominación a Jehová, todos lo sabemos. Pero yo en mi ignorancia, pensando de que Dios operaba, yo no conocía ni quién era Dios ni lo que era el evangelio. Para mí Dios estaba ahí, yo quería hacer eso. Yo recuerdo que ya en mi mente, ya a mí los demonios me ministraban y ya yo quería volverme una persona como él y quizás más fuerte que él, porque yo decía, bueno, si yo fuera de él, yo no tuviera que tener esos cuadros, yo me fuera de una manera ya más profunda. Conmigo ya tuviera que hablar literalmente a Satán, literalmente, porque yo no quisiera tener cuadro y hacer rito, porque eso, pero yo quisiera tener era un contacto con él, que reprendemos en el nombre de Jesús. Pero Dios me atrapó a tiempo y no pudo manifestarse, no pudo darse. Por lo tanto, yo recuerdo que a través de una profeta, yo pude conocer al apóstol Olbert Gualdarramos. Y allí cuando empieza mi proceso de liberación, quiero resumir un poco porque no quisiera seguir hablando de todas las cosas que yo veía allí, de todo lo que se hacía. También recuerdo que llegué a decirle a ciertas mujeres, a pronunciarle, que habían demonios que yo le decía, mira, ciertos demonios es mi papá. Y aquellas mujeres con las cuales yo me ligaba, yo pronunciarle que cierto espíritu era mi padre, las mujeres quedaban totalmente como flechadas, como totalmente arraigadas a mí al yo pronunciarle esa palabra. Pero yo recuerdo que cuando llegué al ministerio del apóstol, que fue por una profeta, que bendigo su vida en el nombre de Jesús, yo recuerdo que llegando a la vida de él empezó a ministrarme liberación. Y usted dirá, yo me imagino que tú caíste en una posesión. No, todas mis oraciones fueron semi-posesión, yo estando conscientemente, pero los demonios tomaban muchas veces mis manos, no la podía controlar, mis brazos, mi boca, hablaban. Y yo recuerdo que en ese proceso, que se me aplicaron varias sesiones, y en el transcurso de eso creo que duré como alrededor de 2 años, porque hice tantas cosas y duré tanto tiempo, tanto porque no ponía de mi parte y tanto porque el proceso se alargó, porque yo aún no estaba caminando correctamente delante de Dios, pero sí se tomó mucho tiempo. Y recuerdo que allí recibía vomitando, recibía eructando mucho, recibía tosiendo, abotezando. Lo único que nunca llegué a caer en una posesión demoníaca, que perdí todo el control, que no sabía de mí mismo, pero sí caí en semiposesión yo conscientemente que los demonios hablaban. Y allí tuve que vivir mi proceso. El proceso que viví de mi liberación fue bastante fuerte, porque cuando el apóstol empezó a orarme, a ministrarme, todos esos demonios iban a visitarme a mi casa por la legalidad. Literalmente, hasta me estrellaban, el brazo, pasé muchos momentos muy difíciles, mi brazo lo estrellaban contra la pared, contra el piso. A veces yo sabía levantarme a lo que hoy le llamamos silicio, que dormir en el suelo, que sabemos que no es, que eso no es hablando bíblicamente, no es
no es a lo que se le llama cilicio, pero hoy en día le llamamos cilicio a hacer un sacrificio y dormir en el suelo para Dios. Yo recuerdo que estando haciendo uno de estos, mientras el apóstol me llevaba en el proceso de la liberación, yo recuerdo que un día me levanto y encuentro mi brazo solo dándose golpe sin yo poder controlarlo, en contra de mi voluntad. Empezó a darse golpe. Y yo empezaba a contarle todo esto a él y él seguía en el proceso de mi liberación. Yo como su paciente, yo siempre le iba explicando los sueños, siempre le iba, y nunca él se cansaba de lo que yo le contaba, nunca él se cansaba, siempre estaba para escucharme como libertador, siempre estaba ahí para él ministrarme liberación. Yo recuerdo que mientras seguía en este proceso, yo tenía que venir varios kilómetros porque vivía bastante lejos de la zona donde él vivía y tenía que tomar un carro, tenía que tomar un autobús, luego tenía que tomar otro autobús más. Pero yo lo hacía y yo decía, bueno, si para ir donde el diablo y hacer pacto con él, yo tenía que ir a quizás hasta 400, 300 kilómetros o 200 kilómetros para trasladarme y ir a servirle a cosas diabólicas, yo decía en mi mente, si es para Jehová que me está libertando, si es con tal de que yo no tengo pasaje muchas veces, por eso yo amo tanto a este hombre y lo respeto, porque también muchas veces cuando yo no podía para mi liberación, muchas veces él tenía que sacar desde su bolsillo, a pesar de que no tenía recursos, de que no tenía, porque los demonios me dejaron sin nada, él sacaba de su monedero, de su cartera, dinero para darme a mí para el pasaje. Y muchas veces me daba hasta la comida, me daba refugio. Y todo eso yo tuve que vivirlo con él en carne propia. Y hoy en día quizá usted me ve que hoy en día soy uno de sus discípulos por su gracia, por la misericordia de Dios, porque a Dios le plació y a él también le plació y Dios le habló de que me instruyera. Por lo tanto, yo recuerdo que yo seguía en mi proceso y seguía, nunca me cansé, nunca le puse pero a Dios, porque yo sabía todo lo que hice en ese mundo y yo decía, yo tengo que pagar mi precio, yo tengo que pagar lo que estoy haciendo, pero aquí no se quedó todo. Yo recuerdo que un día él fue a mi casa y oró por mi brazo. En mi brazo, mi operación, el brujo, el demonio, me hirió 3 agujas. Me la transfirió las 3 agujas. Las 3 agujas que entraron fue sin hilo. Todos sabemos que la tiniebla trabaja con un poder oscuro, con un poder sucio, no con un poder limpio. Las 3 agujas entraron sin hilo. El demonio me dijo, cuando esas 3 agujas entren, cada una van a empezar a hacer su trabajo. Cuando ellas terminen, saldrán. Entonces las 3 agujas fueron heridas delante de muchas personas que estuvieron ahí, empezaron a operar mi brazo y yo sentí el cosquilleo cuando se movían. Cuando las 3 agujas salieron, yo recuerdo que en mi proceso de liberación, le cuento esto para que usted se fije de que el poder de Dios es un poder sobrenatural que sobrepasa el de las tinieblas. Cuando el apóstol oró por mi brazo derecho, recuerden que las tinieblas me operó. Fui donde el doctor, las tinieblas, el doctor nunca me encontró nada. Dijo, ¿cómo es que tú puedes estar sano? Instantáneamente yo me quedé con el secreto. Solo miré a mi padre me vio a mí. Como vi que yo estaba sano del hombro, pero era una sanidad artificial. ¿Por qué? Porque a pesar de que no salió en la resonancia, yo seguía con el dolor, yo seguía con los problemas. Pero luego que conozco al apóstol Olbert, que empieza a orarme por mi brazo, empiezo a vomitar ciertos hilos por causa de la liberación. Cuando una liberación es muy fuerte, tú dirás, ¿y cómo así? Porque él no te introdujo hilo. Lo que sucede es que cuando una liberación es bastante fuerte, en muchos casos hay personas que tienden a vomitar cosas literales, como hemos visto, como yo he visto testimonios y he visto casos, que hay personas que el apóstol orando le han salido hasta serpientes, culebra por su parte íntima. Asimismo a mí me salieron por mi boca ciertos hilos por causa de la operación y allí mi brazo pudo tener una sanidad, pudo tener un alivio conforme a la liberación que él me estaba dando de parte de Dios.
rompiendo en el nombre de Jesús. Y cuando Dios siguió impactando mi vida sobre este hombre, seguía en mi proceso, en mi proceso, en mi proceso. Luego de que paso mi proceso de liberación, Dios le dice que me instruya en lo que es la palabra, en lo que es la liberación. Y allí fue que empecé a desarrollarme con Él. Él empezó a ser mi maestro. A la vez empezó a enseñarme tanto de liberación como a otro discípulo, que en ese entonces el primer discípulo que tenía, que yo conocí, fue Juan Batista. Y allí yo vine siendo como su segundo discípulo de ese entorno ahí en el que él estaba. Y recuerdo que ayer siguió ministrándome, instruyéndome, y yo seguía recibiendo muchísimas liberaciones, tanto de parte de él como de su esposa. Pero lo que te quiero llevar con esto es que Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Dios es el único que puede romper antes de ir a un brujo. Lo que te recomiendo, ya voy a empezar a orar, es que mejor recurra a este ministerio de liberación. Ahí en los comentarios, ahí en el enlace del video, en el chat, se estará dejando el número para que usted escriba, lo estarán atendiendo, subsistiendo, para que puedan orar por usted así como oraron por mí en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira todas las personas que se encuentran ahí. Padre, yo te pido ahora que en el nombre poderoso de Jesús, así como tú me has llamado como tu ministro de liberación, así como tú me has escogido para libertar a las almas, así como tú me has escogido, Dios mío, para llevar las buenas nuevas, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro ahora que en el nombre de Jesús, en cualquier lugar que se esconda, cualquier espíritu que se esté escondiendo allí en tu cuerpo, sea vomitado ahora, sea roto ahora, porque decretamos ahora que toda influencia diabólica suelta tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Toda seguranza, toda toma, todo resguardo, suelta los cuerpos ahora. A la cuenta de 3 hay algo grande que se desprenderá de tu vida. A la cuenta de 3 hay algo grande. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, todo demonio de destrucción, todo espíritu de muerte, de enfermedad, a la cuenta de 3 se va a ir. Todo lo que ha estado atacándote, Dios mío, ahora, Padre, yo declaro que todo va a soltar los cuerpos a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. A ti, espíritu de las tinieblas, te hablo. Suelta a mi pueblo porque no te pertenece. Suelta a mi pueblo porque no te pertenece. A ti donde estás allí ubicado, espíritu inmundo, te doy orden que suelta los cuerpos ahora y te van a cárceles de tortura. Se van a cárceles de tortura, se van a los abismos en el nombre poderoso de Jesús. Esta oración estará ungida, porque esta oración no tiene fecha de vencimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Así que si llegaste a esta parte, te invito a que te suscribas, a que active la campanita, comparte este video, vamos a difundirlo para que pueda ser de bendición para muchas personas. Para los que están viendo esta transmisión, todo el que quiera localizarme, mi canal de YouTube, me pueden buscar como Evangelista Miguel Montero o como Miguel Montero, así como guste. Así que muchas bendiciones y hasta una próxima entrega.